David tenía todo lo que cualquiera podría desear: dinero, poder y una vida que parecía perfecta a los ojos del mundo. Pero detrás de sus apariencias se sentía cada vez más vacío y solo, rodeado únicamente de gente interesada en su fortuna, hasta que un día decidió abandonarlo todo, disfrazándose para experimentar una vida sencilla, sin lujos ni privilegios. Lo que no esperaba era conocer a Caroline, una mujer capaz de demostrarle que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio. Pero cuando la verdad amenaza con salir a la luz, David se verá obligado a elegir entre su riqueza o el único amor verdadero que ha conocido. David observa el salón del restaurante, con sus paredes adornadas con modernas obras de arte y arañas de cristal que cuelgan del alto techo. La suave música de un pianista en un rincón daba el tono ideal para la cena, pero todo parecía más de lo mismo: lujo sin sentido. Dio un sorbo a su vino, observando discretamente a su cita de la noche, una modelo conocida por aparecer en portadas de revistas y estar siempre rodeada de glamour. Sin embargo, como tantas otras antes que ella, David sabía que aquella mujer no estaba interesada en él, sino en lo que representaba. Sonrió seductoramente mientras daba vueltas lentamente al vino en su copa. «Debe de tener unos yates increíbles», dijo la modelo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa perfectamente ensayada. «Tengo muchas ganas de ver el tuyo». David forzó una sonrisa, pero la paciencia se estaba agotando en su interior. «¿Y si no tuviera yates?», preguntó, sosteniéndole la mirada con firmeza. «¿Seguirías aquí conmigo?». La modelo se rió. Apartó la mirada un momento antes de volver a mirarle. «Claro que sí», dijo ella tocándole ligeramente la mano. «Pero tienes yachts, ¿no?». David apartó suavemente la mano, disimulando la frustración que amenazaba con abrumarle. La miró con una intensidad que la incomodó por un momento. «Los tengo, más de uno incluso, pero me pregunto si realmente importa tanto». Ella frunció ligeramente el ceño, claramente sin esperar una reacción así. «Solo quería decir que sería divertido, David. Ya sabes cómo son estas cosas». Él suspiró profundamente, apartándose ligeramente de la mesa y cruzándose de brazos. «Sí, sé exactamente cómo son estas cosas». Un silencio incómodo se instaló entre ellos durante unos segundos, hasta que fue interrumpido por un camarero que ofrecía postre. David declinó cortésmente, sintiendo que ya había tenido suficiente de aquel acto. Pagó la cuenta rápidamente y salió del restaurante, mientras la modelo seguía hablando de futuros eventos a los que podrían asistir juntos. Su voz se había convertido en un mero ruido de fondo. Al llegar a su lujoso piso, David caminó lentamente por el enorme salón, mirando por los grandes ventanales que revelaban una vista privilegiada de la ciudad iluminada. Todo allí estaba impecable, hecho para impresionar, pero nada de ello llenaba el vacío que sentía en su interior. El dinero nunca había sido un problema. Su fortuna era inmensa, construida a lo largo de años de trabajo incansable y decisiones acertadas, pero empezaba a cuestionarse si el precio que había pagado había merecido la pena. Contemplando el brillo de la ciudad, David se dio cuenta de que estaba rodeado de gente que valoraba más su cartera que su personalidad, gente que medía su valía por el tamaño de sus bienes y no por la grandeza de su carácter. Se sentía profundamente solo en medio de tanta riqueza y éxito aparente. El vacío, que antes le había parecido pequeño, se había vuelto insoportable. Aquella noche, David tomó una decisión. Necesitaba cambiar radicalmente su vida. Quería experimentar un mundo en el que nadie supiera quién era ni cuánto dinero tenía, donde pudiera conocer a alguien que viera al hombre detrás del multimillonario, alguien que valorara algo más que su dinero y su estatus. Cogió su teléfono móvil y envió un breve mensaje a su asistente. «Cancélalo todo durante los próximos meses».
No quiero que nadie me busque. Sabía que era una decisión extrema, pero era exactamente lo que necesitaba. Estaba decidido a averiguar cómo era vivir sin que su fortuna fuera su principal identidad. David se dirigió a su gigantesco armario, seleccionando las prendas más sencillas que poseía, piezas discretas que nunca se había puesto en público. Lo metió todo en una pequeña maleta, dejando atrás su caro reloj y otros objetos que delatarían su estatus social. Sintió un escalofrío en el estómago al darse cuenta de que, por primera vez, estaba a punto de lanzarse a una realidad totalmente desconocida. Al salir del edificio aquella madrugada, sin chofer privado ni seguridad, David se dio cuenta de algo extraño. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente libre. Sabía que el viaje no sería fácil y que habría dificultades por el camino, pero por primera vez en mucho tiempo estaba entusiasmado con algo realmente nuevo. Mientras caminaba por las silenciosas calles de la ciudad, David se prometió a sí mismo que, costase lo que costase, encontraría algo real. Sabía que su riqueza siempre le estaría esperando, pero ahora mismo, lo único que quería era llenar el vacío que todo el dinero del mundo no había podido llenar. David se despertó con el insistente sonido de una alarma barata que sonaba estridentemente junto a su cama. Todavía, aturdido, se levantó y tropezó con una silla encajada entre la cama y la pared. Miró a su alrededor y por un momento el modesto piso le pareció extraño. No tenía las grandes ventanas de cristal ni la espaciosa habitación a la que estaba acostumbrado. Ahora estaba rodeado de paredes estrechas, una cama pequeña y una cocina improvisada en un rincón. Se acercó al lavabo y se lavó la cara con agua fría mientras miraba su reflejo en un diminuto espejo que había sobre él. Estaba casi irreconocible, con ropa sencilla, el pelo revuelto y los ojos cansados. David respiró hondo, repitiéndose mentalmente que él había elegido esto para sí. Era hora de enfrentarse a su nueva realidad. Sin coches de lujo a su disposición, David caminó hasta la parada de autobús más cercana. Se sintió fuera de lugar y ligeramente incómodo mientras esperaba con los demás trabajadores, que parecían saber exactamente a dónde ir y qué hacer. Para él, aquel mundo era completamente desconocido. Llegó el autobús, abarrotado de gente. David tuvo que apretujarse entre cuerpos cansados, agarrándose precariamente a una barra metálica sobre su cabeza. Nunca en su vida había imaginado enfrentarse a algo así, tan diferente de viajar en primera clase o de la comodidad de sus limusinas. Pero incluso con la incomodidad, una parte de él sintió un extraño placer en todo aquello. Era real, crudo y auténtico. Cuando llegó al centro de la ciudad, bajó del autobús con cierto alivio. Necesitaba urgentemente un café. Entró en una pequeña, sencilla y concurrida cafetería de barrio y esperó su turno en la cola mientras observaba discretamente su entorno. La gente charlaba animadamente, comentando las noticias locales, y ninguno de ellos le dirigió más que una breve mirada. Por primera vez en años, era invisible. Cuando por fin llegó su turno, David pidió un café sencillo y barato. Al darse la vuelta distraído, chocó con alguien que venía rápidamente en dirección contraria, derramando el café caliente sobre su ropa. «Oh, no, vaya, ahora mi único jersey está estropeado», refunfuñó, intentando limpiar la mancha oscura. «Buenas noticias», dijo una divertida voz femenina. «El café seco es un perfume estupendo». David levantó la vista y vio a una joven sonriente, de brillantes ojos marrones y cálida sonrisa. «¿Es un cumplido o una forma educada de decir que apesto?», replicó, sintiéndose instantáneamente desarmado por su presencia. «Puede que las dos cosas», respondió ella, soltando una carcajada divertida que le iluminó toda la cara. La mujer sacó rápidamente un paño de detrás del mostrador y se lo entregó a David, ayudándole a secar la mancha.
Gracias, dijo tímidamente. A veces soy un poco torpe. Me doy cuenta, respondió ella aún sonriente. ¿Es tu primera vez aquí? ¿Tanto se nota?, preguntó él un poco avergonzado. Sí, dijo ella con tono juguetón. Pareces un poco perdido. Pero no te preocupes, el café es estupendo, aunque peligroso. David rió suavemente, sintiéndose a gusto por primera vez desde que había empezado su nueva vida. Soy Caroline, se presentó, tendiéndole la mano. Y trabajo aquí, por si no te habías dado cuenta. La estrechó suavemente, sintiendo una extraña sensación de bienestar. David, y sí, me di cuenta cuando viniste corriendo hacia mí con una bandeja llena. Caroline sonrió, negando con la cabeza. Oye, tenía prisa y tú estabas claramente distraída. Digamos que la culpa está dividida. David enarcó una ceja, fingiendo indignación. No estoy de acuerdo, pero acepto el trato. Intercambiaron otra sonrisa relajada y David se dio cuenta de lo mucho que estaba disfrutando de aquella conversación sencilla y espontánea. Era diferente de las conversaciones calculadas a las que estaba acostumbrado en su mundo anterior. No había intereses ocultos ni intenciones detrás de cada palabra, solo dos extraños intercambiando una agradable conversación. Bueno, David, dijo Caroline, apartándose ligeramente para volver al trabajo. Espero verte por aquí más a menudo. Te prometo que la próxima vez no te tiraré el café encima. Él sonrió sinceramente, sintiéndose a gusto en aquel modesto espacio. Cumpliré mi promesa. Al salir del café, David se dio cuenta de que había algo diferente dentro de él. Ya no era solo el multimillonario que intentaba encajar en un mundo extraño. Ahora era alguien que acababa de mantener una conversación real, sin barreras ni máscaras. Algo en aquel breve encuentro con Caroline había despertado en él una curiosidad que hacía años que no sentía. Caminando por las concurridas calles de la ciudad, sonrió para sí, con la sensación de que tal vez había algo extraordinario en aquella vida sencilla. Por primera vez, la incomodidad inicial dio paso a una ligereza inesperada, una sensación que ni toda su fortuna había podido comprar. Desde aquel incidente en el café, David había empezado a ir allí casi todos los días. No era solo el café sencillo y bien hecho lo que le atraía, sino sobre todo la cálida presencia de Caroline. Poco a poco se formó entre ellos algo inesperado. Una conexión real, sin intereses ocultos ni expectativas vinculadas a su riqueza. Una tarde, mientras Caroline preparaba un capuchino detrás del mostrador, David la observaba discretamente desde una mesa en un rincón. Tenía una manera ligera y espontánea de tratar a los clientes, haciendo que todos se sintieran especiales. A él, acostumbrado a relaciones superficiales y conversaciones ensayadas, le conmovió profundamente. ¿Te está gustando el espectáculo?, preguntó Caroline con una sonrisa juguetona, acercándose con su café en la mano. David se dio cuenta de que le habían pillado con la mirada fija y sintió que se le calentaba la cara, pero decidió tomárselo a broma. Desde luego, sobre todo cuando intentas no derramar el café sobre la gente, respondió, devolviéndole la sonrisa. Muy gracioso. No creo que lo olvides nunca, ¿verdad? Ella puso los ojos en blanco, riendo mientras se sentaba brevemente en la silla frente a él. Nunca. Fue traumático, bromeó David. Al cabo de un momento, preguntó, ¿algún plan interesante para hoy? Caroline se lo pensó un segundo y sus ojos se iluminaron con una idea repentina. La verdad es que sí. Esta noche hay un acto benéfico comunitario. Nada del otro mundo, pero sería estupendo que vinieras conmigo. David dudó, pero se dio cuenta de que era una oportunidad única para conocerla mejor y salir completamente de su zona de confort. «Me encantaría», respondió sinceramente, sintiendo que una extraña ansiedad se apoderaba de él. Aquella tarde, David se reunió con Caroline en la entrada del pequeño salón comunitario. El lugar era sencillo, modestamente decorado con luces y flores hechas a mano.
Había mucha gente charlando animadamente, riendo y trabajando juntos, preparando comida y organizando donativos para las familias necesitadas. David observaba todo en silencio, fascinado por la genuina amabilidad presente en cada gesto. Era algo completamente nuevo para él. Increíble, ¿verdad?, preguntó Caroline al notar su atenta mirada. Mucho. Estas personas no tienen mucho, pero parecen tan felices y dispuestos a dar lo que tienen a los demás, dijo pensativo. Caroline asintió, sonriendo con orgullo ante la realidad que también conocía. A menudo, los que menos tienen son los que más comparten. Entienden que ayudar a los demás es lo que realmente nos hace ricos. David sintió que esas palabras resonaban en su interior. Nunca había considerado la riqueza de ese modo. Esa misma noche, Caroline le pidió que le ayudara en la cocina improvisada del evento. Por primera vez en su vida, David intentó cocinar algo que no fuera café instantáneo, mirando las sartenes, los utensilios y los ingredientes con evidente desconcierto. «¿Estás seguro de que necesitas mi ayuda?», preguntó, observando cómo Caroline cortaba las verduras con destreza. «Claro que sí», respondió ella divertida. «Todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. ¿Puedes cortar estas zanahorias?». David cogió un cuchillo y empezó a cortar despacio, meticulosamente. Caroline se detuvo a observarlo y se echó a reír. «Vaya, nunca pensé que cocinar fuera tan complicado», se quejó. «¿Complicada? Solo cortas zanahorias», se burló ella, riéndose aún más. «Exacto, eso es trabajo de precisión», replicó él con falsa indignación. «Me haces reír», dijo ella secándose una lágrima divertida con el rabillo del ojo. Mientras cocinaban juntos, David se dio cuenta de algo inesperado. Por primera vez en años, no le preocupaba nada más que aquel momento. No había tratos multimillonarios, ni apariencias que mantener, ni máscaras. Solo estaban él, Caroline y esa deliciosa sencillez que llenaba cada momento. Al final de la velada, se sentaron uno al lado del otro, exhaustos pero felices. Caroline le miró con una sonrisa cariñosa, claramente impresionada por su voluntad de ayudar e integrarse en un entorno tan diferente del que ella imaginaba que era el suyo habitual. «Gracias por venir hoy», dijo en voz baja. «Has marcado la diferencia aquí». David sonrió sinceramente, sintiendo una indescriptible sensación de felicidad y plenitud. «Soy yo quien tiene que darte las gracias. Me has enseñado algo que ni siquiera sabía que me faltaba». Caroline lo miró con curiosidad. «¿Y qué sería eso?». Él la miró, reflexionando sobre todo lo que había sentido aquella noche. Que las cosas más valiosas de la vida son las que no tienen precio. Nunca me he sentido tan ligero y pleno como ahora, aquí, a tu lado. Ella sonrió dulce y sinceramente, tocándole suavemente la mano. «Me alegra oírlo». Cuando por fin se despidieron aquella noche, David regresó a su pequeño piso con una amplia sonrisa en el rostro. Por primera vez, el vacío que siempre le acompañaba parecía menor, casi inexistente. Se sentía verdaderamente feliz, como nunca antes lo había experimentado. Y mientras caminaba solo por las tranquilas y silenciosas calles de la ciudad, se dio cuenta de que estaba experimentando algo mucho más valioso que toda la fortuna que había acumulado a lo largo de los años. Estaba descubriendo quién era realmente. Y lo mejor de todo, Caroline estaba a su lado en este viaje, aunque ella no supiera exactamente quién había sido él una vez. Aquella noche, David se durmió con la absoluta certeza de que había encontrado algo realmente especial, algo por lo que merecía la pena luchar. Con el paso de los días, David y Caroline se fueron acercando aún más. Lo que había empezado como una amistad ligera y casual iba ganando en profundidad, formándose rápidamente sentimientos reales. Cada vez pasaban más tiempo juntos, compartiendo pequeñas alegrías, conversaciones sinceras y cómodos momentos de silencio.
pero a medida que la relación crecía, también lo hacía la lucha interna de David. La culpa de mantener en secreto su verdadera identidad empezó a pesar sobre su conciencia. Una tarde fría y lluviosa, David llegó al café e inmediatamente notó algo diferente en los ojos de Caroline. No tenía su cálida sonrisa habitual. Había preocupación en sus ojos, algo que parecía esforzarse por ocultar. ¿Te encuentras bien?, preguntó David, tomando asiento frente a ella. Caroline respiró hondo y miró por la ventana, mojada por la lluvia. «Mi hermano, Lucas», empezó a hablar en voz baja, casi inaudible. «Necesita una operación urgente, pero no tenemos dinero suficiente». David sintió que se le estrujaba el corazón al ver su expresión angustiada. Por primera vez desde que se conocieron, se dio cuenta de lo vulnerable que era tras su personalidad alegre y optimista. Sintió un impulso inmediato de ayudarla. Sabía que podría resolver el problema en un instante si revelaba quién era realmente, pero eso significaría exponer todas las mentiras que había estado viviendo desde que decidió cambiar de vida. Dudó, buscando las palabras adecuadas. «Lo siento, Caroline, ni siquiera sé qué decir». Sacudió la cabeza lentamente, con los ojos fijos en un punto lejano, como si buscara una solución que no existía. «Si tuviera más dinero, podría solucionar esto ahora», dijo en un tono de profunda tristeza, casi hablando consigo misma. David se sintió aún más culpable. Podría resolver este problema inmediatamente. Bastaría con una rápida llamada telefónica para liberar el dinero. Pero hacerlo significaría revelar su secreto, arriesgar todo lo que había construido con Caroline hasta entonces. Nunca se había sentido tan desgarrado en toda su vida. «Dane, a veces la vida nos plantea retos para poner a prueba nuestra fortaleza», dijo David lentamente, tratando de consolarla sin desvelar su secreto. Caroline levantó los ojos, mirándole con una expresión dolorida y llena de dudas. «¿Y si es solo para quebrarnos?», replicó ella con la voz quebrada. «¿Y si no es ninguna prueba, solo sufrimiento?». David sintió una profunda punzada en el pecho, luchando contra el impulso casi insoportable de decirle la verdad allí mismo. Pero la inseguridad se apoderó de él, el miedo a perderla si descubría que había estado mintiendo todo el tiempo. Aún así, sabía que tenía que hacer algo, no podía ignorar el dolor que claramente la consumía. «Caroline, no estás sola en esto», dijo, tocando suavemente su mano sobre la mesa. «Encontraremos la manera». Ella suspiró, apretándole la mano con fuerza, agradecida por su apoyo, aunque ignoraba el verdadero alcance de la ayuda que él podía prestarle. Aquella noche, solo en su pequeño piso, David no pudo dormir. La angustia de ver sufrir a Caroline sin poder ayudarla le consumía poco a poco. Sabía que podía solucionarlo todo en un instante, pero si lo hacía abiertamente, pondría en peligro la confianza que habían construido juntos. Tras horas de tormento mental, David tomó una decisión. No podía quedarse mirando cómo sufría Caroline. Decidió ayudar de forma anónima, sin que nadie lo supiera. Era lo menos que podía hacer sin revelar su secreto. Sabía que no eliminaría por completo la culpa que sentía, pero al menos podría aliviar su sufrimiento. Al día siguiente, David fue al hospital discretamente y pagó de forma anónima el coste total de la operación de Lucas. La sensación de alivio y satisfacción fue instantánea, aunque parcial. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que la mentira seguía ahí, planeando como una sombra constante entre él y Caroline. Cuando llegó al café aquella tarde, encontró a Caroline emocionada, con los ojos enrojecidos y húmedos por el llanto, pero con una sonrisa temblorosa en los labios. «Es un milagro, David», exclamó nada más entrar. «¿Alguien ha pagado la operación de mi hermano?». Él fingió sorpresa, ocultando cuidadosamente cualquier indicio de implicación. «Ah, ¿sí? Caroline, es maravilloso». Ella asintió, conmovida hasta las lágrimas.
Daría cualquier cosa por agradecérselo a esa persona. Sea quien sea, salvó la vida de Lucas. Nunca lo olvidaré. David sintió una mezcla de satisfacción y profunda tristeza. Deseaba tanto decirle la verdad, decirle que estaba ahí para ella, que siempre estaría ahí para ayudarla. Pero la mentira permanecía como una barrera invisible, dolorosa y amenazadora. Tal vez todavía haya gente buena en el mundo, dijo en voz baja, mirándola con una expresión que encerraba toda su verdad no dicha. Caroline sonrió y lo abrazó con auténtica gratitud. En aquel instante, David estuvo completamente seguro de lo que sentía por ella. Estaba enamorado como nunca. Pero también sabía que cuanto más tardara en revelar la verdad, mayor sería el dolor de la traición cuando Caroline lo descubriera. Abrazó a Caroline con fuerza, deseando intensamente que aquel momento durase para siempre. Sabía, sin embargo, que tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de aquella mentira. Y en ese momento, mientras la abrazaba, se prometió en silencio que encontraría la manera de contárselo todo, pasara lo que pasara. Esa noche, David regresó a casa sabiendo que el tiempo se agotaba. Había tomado la importante decisión de ayudar a Caroline, pero ahora tenía que enfrentarse al siguiente paso, aún más difícil: contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Los días siguientes a la operación del hermano de Caroline fueron como una nueva primavera en su vida. La alegría y el alivio eran evidentes en cada gesto, en cada palabra. David compartía en silencio este sentimiento, pero su felicidad se veía constantemente acechada por el secreto que aún guardaba. Ahora que estaban más unidos que nunca, los sentimientos entre ellos habían crecido hasta ser imposibles de ignorar. Pasaban prácticamente todo el tiempo juntos, compartiendo pequeñas rutinas, cenas improvisadas y largas conversaciones nocturnas sobre sueños, deseos y esperanzas. Por primera vez, David sintió que estaba viviendo algo auténtico y real, algo que nunca había experimentado en sus anteriores relaciones superficiales. Una noche, después de trabajar en la cafetería, caminaron lentamente por la calle, disfrutando de la ligera brisa nocturna y del cielo estrellado sobre ellos. Caroline caminaba con las manos en los bolsillos de la chaqueta, vacilante y pensativa. Al notar la inusual tensión, David se detuvo en medio de la acera, mirándola con dulzura. «Hoy pareces distante», dijo con auténtica preocupación. Caroline también se detuvo y respiró hondo antes de responder, claramente abrumada por la emoción. «Aún no puedo dejar de pensar en esa persona que pagó la operación de Lucas», confesó, con la voz quebrada. «Siento una gratitud que no puedo explicar. Ojalá pudiera agradecérselo personalmente, pero no tengo ni idea de quiénes son». David sintió que se le estrujaba el corazón. Deseaba más que nada decírselo en aquel momento, pero el miedo seguía abrumándole. Le cogió las manos suavemente, mirándola con cariño mientras luchaba internamente con sus propias emociones. «Desde luego, esta persona no lo hizo esperando algo a cambio», dijo en voz baja. «Quizá la gratitud silenciosa sea el mejor regalo que puedas hacerle». Caroline miró profundamente a los ojos de David, pareciendo buscar algo en sus palabras, algo que tal vez sospechaba intuitivamente. «¿De verdad lo crees?», preguntó lentamente, estudiando su expresión. «Creo que la auténtica bondad existe», respondió él, apartando ligeramente la mirada para no revelar demasiado. «Y quien lo haya hecho probablemente ya se sienta recompensado por el mero hecho de saber que ha ayudado». Ella asintió despacio, apretándole ligeramente la mano con una tímida sonrisa. «A mí también me gusta creerlo», dijo, más tranquila. «Y me gusta aún más creer que hay gente buena así en el mundo». David se sintió profundamente conmovido por su sinceridad, por la forma en que confiaba en él y por la genuina sencillez de aquel momento. Así que impulsivamente decidió romper lo que quedaba de barrera entre ellos.
Armándose de valor, se acercó a ella lentamente con los ojos fijos en los suyos. «Caroline, ¿puedo ser sincero contigo sobre algo?», le preguntó sintiendo que el corazón se le aceleraba. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y ansiedad, sintiendo claramente la intensidad del momento. «Por supuesto, puedes contarme lo que quieras», respondió en voz baja. David respiró hondo y se armó de valor mientras hablaba despacio. «Nunca imaginé que pudiera sentir esto por alguien. Llegaste a mi vida de forma inesperada y cambiaste todo lo que creía saber sobre el amor y la felicidad. Cuando estoy contigo, todo parece sencillo, real. Eres lo mejor que me ha pasado nunca». Caroline sonrió emocionada, con los ojos llorosos, mientras escuchaba atentamente cada una de sus palabras. «Yo también lo siento», susurró, acercándose aún más. «Contigo, todo es fácil y natural. Nunca me había sentido tan segura y feliz con nadie». En ese momento, bajo el cielo estrellado, David no pudo resistirse más a su cercanía y se inclinó lentamente para besarla. El beso fue suave y sentido, lleno de promesas silenciosas y sentimientos sinceros. Ambos se dieron cuenta en ese momento de que algo definitivo había ocurrido entre ellos, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En los días siguientes, la relación de David y Caroline floreció aún más. Estaban oficialmente juntos, disfrutando cada segundo de la nueva etapa que comenzaba. Todo parecía perfecto, pero David no podía negar que la sombra de la verdad seguía planeando sobre él, amenazando el futuro que ahora tanto deseaba construir con ella. Una tarde, mientras Caroline estaba en el trabajo, David tomó una decisión arriesgada pero necesaria. Necesitaba limpiar su conciencia y, aunque no estaba preparado para revelar su identidad por completo, decidió hacer algo significativo. Volvió al hospital y se aseguró de forma anónima de que Lucas recibiera atención médica completa durante su recuperación. También creó discretamente un fondo para garantizar la estabilidad económica de Caroline y su familia, sin revelar nunca su identidad. Sabía que era lo menos que podía hacer por alguien que le había enseñado tanto sobre generosidad y amor genuino. Cuando regresó al café a última hora de la tarde, encontró a Caroline radiante, charlando animadamente con compañeros de trabajo. Corrió hacia él en cuanto lo vio y lo abrazó con fuerza, embargada por la emoción. «No sé lo que está pasando, David, pero acabo de enterarme de que Lucas tendrá todo el asesoramiento que necesite y alguien ha creado un fondo para ayudarnos económicamente», exclamó casi sin aliento. «No sé quién es esa persona, pero se lo agradezco muchísimo». David sonrió, ocultando de nuevo su participación. La abrazó cariñosamente, sintiendo que se le estrujaba el corazón ante la auténtica felicidad que mostraba. «Tal vez sea el universo el que te devuelve toda tu amabilidad», dijo en voz baja, tratando de desviar el tema sin revelar su culpabilidad. Caroline lo miró cariñosamente, con los ojos brillantes. «Sea lo que sea, te estoy inmensamente agradecida. Pero sobre todo estoy agradecida de tenerte conmigo», dijo tocándole suavemente la cara. David sonrió, absorbiendo cada momento de aquella felicidad, pero sintiendo un peso creciente en el pecho. Sabía que tarde o temprano Caroline tendría que descubrir la verdad, y solo podía esperar que su amor fuera lo bastante fuerte como para sobrevivir. Aquella noche, mientras miraba a Caroline dormir a su lado, David hizo una promesa silenciosa. Pronto encontraría la forma de contarle toda la verdad, costase lo que costase, pero por el momento se permitiría disfrutar de aquel momento perfecto un poco más, rezando para que, llegado el momento, su amor resistiera el inevitable impacto de la revelación. David se despertó aquella mañana con el corazón más ligero, decidido a revelar por fin a Caroline toda la verdad sobre quién era en realidad.
Sabía que mantener la mentira por más tiempo solo aumentaría el dolor cuando todo saliera a la luz. Eran felices juntos, y necesitaba creer que el amor de ella era lo bastante fuerte como para resistir estos momentos difíciles. Mientras tomaban café juntos en su pequeño piso, Caroline se dio cuenta de que había algo diferente en él. Lo observó discretamente por encima de su taza, curiosa por su inusual silencio. «¿Va todo bien, David?», le preguntó en voz baja. «Pareces distante desde que nos despertamos». Él respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos, y finalmente la miró con seriedad. «Hay algo que tengo que decirte», dijo lentamente, cada palabra pesando como una tonelada. «Y no va a ser fácil». Su expresión se tornó preocupada, y Caroline dejó la taza sobre la mesa prestándole toda su atención. «Me estás asustando. ¿Qué te ocurre?». David se levantó lentamente, paseándose por la pequeña cocina mientras reunía el valor suficiente para continuar. Finalmente, se volvió hacia ella con expresión sincera y vulnerable. «Cuando nos conocimos, no te conté toda la verdad sobre mí», admitió, observando atentamente su reacción. Caroline frunció el ceño, confusa y aprensiva, esperando a que él continuara. «La verdad es que no soy exactamente quien crees que soy. Me llamo David, sí, pero no soy el simple chico que conociste en aquel café». Caroline se levantó lentamente, con una expresión confusa y asustada dibujándose en su rostro. «¿Qué intentas decir, David?». Respiró hondo, sintiéndose abrumado por la culpa y la ansiedad, pero sabiendo que tenía que terminar lo que había empezado. «Soy David Lancaster», confesó finalmente. «Sí, ese David Lancaster, propietario de las empresas Lancaster, ese empresario multimillonario del que probablemente habías oído hablar en los periódicos o en la tele». Caroline dio un paso atrás, visiblemente sorprendida, mirándolo con incredulidad. «No tiene sentido, David. ¿Cómo puede ser verdad?». Él bajó los ojos, incapaz de sostener su mirada decepcionada. «Estaba cansado de estar rodeado de gente que solo se acercaba a mí por mi dinero y mi estatus. Quería algo real, algo verdadero. Así que decidí vivir como una persona corriente, sin riqueza, sin ostentación. Así fue como te conocí». Caroline se tapó la boca con las manos. Se le empezaron a formar lágrimas en los ojos mientras escuchaba incrédula. «¿Así que todo esto, todo lo que hemos vivido juntos, ha sido mentira?». David dio un paso hacia ella, suplicando comprensión con la mirada. «No, nada de lo que he sentido por ti ha sido mentira. Mi amor por ti es real, Caroline. Nunca mentí sobre lo que sentía por ti, solo oculté quién era». Ella negó lentamente con la cabeza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Me hiciste creer que éramos iguales. Fingiste ser alguien que no eres, y eso es mentira», gritó, invadida por una mezcla de dolor y rabia. «Caroline, por favor, compréndelo», suplicó David, sintiendo que se le partía el corazón al verla tan dolida. «Solo quería que me quisieran por lo que soy, no por lo que tengo. Necesitaba saber que estabas conmigo por el hombre que soy, no por el multimillonario que represento». Ella se alejó aún más, claramente devastada por la revelación. «¿Y mintiendo pensaste que podrías conseguirlo? ¿Realmente pensaste que una relación construida sobre una mentira podría funcionar?». Intentó acercarse a ella de nuevo, desesperado por corregir el error que había cometido. «Caroline, perdóname. Nunca quise hacerte daño. Cuando pagué la operación de Lucas de forma anónima, fue porque no podía soportar verte sufrir. No quería reconocimiento, solo quería ayudarte». Ella lo miró con aún más dolor, dándose cuenta en ese momento del verdadero alcance de la mentira. «¿Así que eras tú? ¿Todo este tiempo fuiste tú?», preguntó ella sorprendida, con los ojos brillantes de incredulidad y dolor. David asintió lentamente, completamente desolado. «Sí, necesitaba hacer algo por ti, pero no podía revelarte quién era. Por favor, Caroline, todo lo que hice fue porque te quiero. No era lástima, no era vanidad.
Era amor puro y sincero. Se acercó a él, mirándolo con ojos llenos de pena. Si me quisieras de verdad, habrías sido sincera desde el principio. Habrías confiado en mí, en lugar de decidir por mí lo que podía y no podía saber. David se sentía completamente perdido, viendo cómo todo lo que amaba se desmoronaba ante sus ojos. Sé que he cometido muchos errores, admitió con voz avergonzada, pero nunca he mentido sobre mis sentimientos. Caroline, eres lo mejor que me ha pasado en la vida y haría cualquier cosa por arreglarlo. Caroline respiró hondo, intentando controlar las lágrimas con el rostro lleno de tristeza y confusión. No sé si podré volver a confiar en ti, David. Destruiste todo lo que teníamos con esa mentira. David sintió que le invadía una profunda desesperación, pero se dio cuenta de que no podía decir nada más en aquel momento para reparar lo que había hecho. Por favor, no decidas nada ahora, pidió en voz baja intentando controlar su propio dolor. Que sepas que te quiero de verdad y que estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para recuperar tu confianza. Ella asintió lentamente, volviéndose hacia la puerta. Necesito tiempo, David. Necesito pensar en todo esto. No puedo decidirme ahora. Él asintió en silencio, dándose cuenta de que había cruzado demasiados límites como para esperar que ella lo perdonara de inmediato. Vio a Caroline salir del piso, con el corazón oprimido por el arrepentimiento y la incertidumbre sobre el futuro. Esa noche, de nuevo solo, David se sentó en el sofá, sintiéndose más solo que nunca, dándose cuenta de que la mentira que había empezado como un simple deseo de ser amado por lo que era, había acabado hiriendo profundamente a la única persona a la que quería de verdad. Sabía que tendría que luchar mucho para recuperarla, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a hacer cualquier cosa para demostrarle a Caroline que su amor siempre había sido real. Las semanas siguientes fueron las más duras de la vida de David. Caroline se había retraído por completo, negándose a responder a sus mensajes o a contestar a sus llamadas. Nunca imaginó que el vacío que sentía antes de conocerla volvería con tanta intensidad, incluso peor que antes. Ahora, además de la soledad, cargaba con una culpa abrumadora que le consumía día tras día. Pero en el fondo, David sabía que se merecía pasar por todo aquello. Se dio cuenta de que había destruido la confianza de Caroline y que tendría que hacer algo extraordinario para recuperar lo que había perdido. Decidido a demostrar que su cambio era real y no solo una fachada, tomó la difícil decisión de vender algunas de sus empresas. Optó por reducir drásticamente su multimillonario imperio, destinando parte de los beneficios a proyectos sociales, especialmente aquellos que beneficiaban a la comunidad que Caroline tanto valoraba. La noticia de la venta de sus empresas se extendió rápidamente por los medios de comunicación, generando especulaciones y titulares sensacionalistas. Todo el mundo quería entender qué había llevado al poderoso David Lancaster a renunciar a parte de su fortuna y su poder. Pero a él ya no le importaba lo que pensaran los demás. Por fin estaba aprendiendo que el dinero, el poder y el estatus eran insignificantes al lado de lo que realmente importaba. Una tarde, David decidió visitar el café donde todo había empezado. Se sentó en una mesa apartada en un rincón, observando discretamente a Caroline mientras trabajaba. Parecía cansada, con el rostro demacrado y los ojos menos brillantes. A David se le estrujó el corazón al darse cuenta de hasta qué punto su error había afectado también a la felicidad de ella. En cierto momento, Caroline se percató de su presencia. Al principio, trató de fingir que no lo había visto, pero finalmente cedió y se acercó lentamente a la mesa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con expresión seria pero no enfadada. «Necesitaba verte», respondió David con cautela, eligiendo cada palabra con cuidado.
Necesitaba que supieras lo que estoy haciendo para cambiar mi vida. Caroline suspiró profundamente, cruzándose de brazos a la defensiva. Leí sobre vuestras empresas en Internet. Pensé que no era más que otro juego tuyo, un intento desesperado de llamar mi atención. David movió la cabeza negativamente, con sincera convicción. No, Caroline, esto no es un juego, ni un intento de impresionarte. Por fin he comprendido todo lo que intentaste enseñarme sin darte cuenta. Vendí las empresas porque me di cuenta de que mi vida estaba completamente vacía sin ti. Quería utilizar el dinero para algo que realmente significara algo. Quería demostrar que había aprendido y que lo único que realmente me importa ahora eres tú. Caroline apartó la mirada, luchando por contener la emoción que iba subiendo lentamente a sus ojos. Estaba claro que seguía habiendo sentimientos fuertes entre ellos, aunque ella estuviera dolida. No entiendes lo difícil que es volver a confiar en ti después de todo lo que ha pasado, respondió con la voz temblorosa por la emoción reprimida. David se levantó despacio, acercándose a ella con cuidado, manteniendo la distancia suficiente para respetar su espacio. Sé cuánto daño te he hecho, sé que las palabras no lo solucionan todo, pero estoy dispuesto a demostrarlo con hechos. No importa cuánto tiempo me lleve ni lo que tenga que hacer. No me rendiré hasta que creas que he cambiado de verdad. Caroline lo observó un momento, en silencio, visiblemente dividida entre su corazón y su razón. ¿Por qué debería creer eso?, preguntó en voz baja, casi en un susurro. David le sostuvo la mirada, sintiendo la sinceridad que desbordaban sus palabras. Porque nunca he sentido por ti lo que siento. Antes, mi vida era superficial, rodeada de gente que no me conocía de verdad. Tú fuiste el único que me hizo darme cuenta de que podía ser algo más que el dinero que tengo. Y ya no puedo vivir sabiendo que tiré por la borda lo que teníamos juntos por una estúpida mentira. Caroline pareció dudar, pero no se echó atrás. En cambio, sus ojos comenzaron a brillar suavemente, la dureza inicial cediendo lentamente. No voy a negar que sigo sintiendo algo muy fuerte por ti, David, admitió por fin. Pero necesito algo más concreto que tus palabras. David asintió con determinación inmediata. Seguiré demostrándolo. Seguiré apoyando proyectos sociales. Seguiré invirtiendo en la comunidad que tanto quieres. Y haré todo esto independientemente de tu decisión, porque por fin me he dado cuenta de lo mucho que realmente importa. Sonrió ligeramente, por primera vez en semanas, y esa simple sonrisa devolvió la esperanza al corazón de David. «Realmente has cambiado, ¿verdad?», preguntó suavemente, con una voz llena de sentimiento. David asintió lentamente, aliviado y emocionado. «Tú me has cambiado, Caroline, y por muy doloroso que fuera, perderte fue lo que me hizo darme cuenta de lo mucho que necesitaba ser alguien mejor. Ahora sé que eres lo más importante de mi vida, y no voy a dejar que nada vuelva a interferir en ello». Caroline permaneció un momento en silencio, reflexionando profundamente sobre todo lo que había oído. Finalmente, suspiró suavemente y lo miró a los ojos con firmeza y decisión. «Si eso es verdad, demuéstralo, David. Demuestra que el hombre que conocí existe de verdad». Él sonrió, dándose cuenta de que era su única oportunidad real de recuperar su amor. «Te prometo que lo demostraré. No importa cuánto tiempo me lleve ni cuántas pruebas necesites. Nunca volveré a ocultarte nada». Ella asintió suavemente, dejando claro que seguía recelosa, pero finalmente dispuesta a considerar otra oportunidad. Caroline se dio la vuelta lentamente, volviendo a su trabajo con un brillo renovado en los ojos. David se quedó mirándola con una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Al salir del café aquella tarde, David sintió por primera vez que había dado el primer paso real para recuperar al amor de su vida. Estaba decidido a cumplir su promesa, sabiendo que ya no había lugar para errores ni mentiras.
y estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier dificultad que se le presentara, con tal de volver a ganarse el corazón de Caroline y demostrar que su amor siempre había sido verdadero. El tiempo pasaba lentamente, mientras David hacía todo lo posible por demostrar a Caroline que su cambio era real. Se mantuvo fiel a su promesa, centrando su tiempo y sus recursos en proyectos sociales y viviendo una rutina cada vez más sencilla. En lugar de restaurantes caros y viajes lujosos, David pasaba las tardes aprendiendo a cocinar en casa, leyendo libros sobre responsabilidad social y visitando constantemente los barrios donde sus acciones empezaban a provocar un cambio real. Caroline seguía todo esto de cerca, observando en silencio cada uno de sus actos, dándose cuenta de que David estaba realmente decidido. Por supuesto, seguía teniendo dudas. El dolor que había causado no había desaparecido del todo, pero poco a poco, Caroline empezó a creer que realmente había cambiado. Cada vez que lo veía hablando con familias necesitadas, ayudando personalmente a niños o ancianos en proyectos sociales, su corazón volvía a encenderse. Una cálida tarde de primavera, David invitó a Caroline a una cita como nunca antes habían tenido. Nada elegante, nada de cenas caras ni eventos glamurosos, sino un simple paseo hasta un pequeño parque, tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. Mientras caminaban uno al lado del otro, Caroline lo miró con curiosidad. «Cada vez me sorprendes más, David. Nunca imaginé que te gustaran lugares como este». Él sonrió sinceramente, mirando los árboles que rodeaban el lugar. Yo tampoco me lo imaginaba, pero me he dado cuenta de que esto es exactamente lo que me gusta ahora. La sencillez, la paz, las cosas de verdad. Se sentaron en un banco de madera, escuchando el suave canto de los pájaros y disfrutando de la tranquilidad del momento. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. Se limitaron a disfrutar de la compañía silenciosa del otro. Finalmente, David respiró hondo y se volvió para mirarla directamente. «Caroline, ya no quiero que haya ninguna duda sobre quién soy o qué siento. Ya te perdí una vez por culpa de mis errores y no quiero volver a repetirlo». Ella lo miró intensamente, con el corazón acelerado por su sinceridad. «¿Cómo puedo estar completamente segura de que todo esto no es solo otro de tus juegos, David? ¿Cómo puedo confiar plenamente en ti?» Le cogió las manos con suavidad y la miró profundamente a los ojos. «Porque si fuera un juego, me habría rendido hace mucho tiempo. Nunca se me ha dado bien fracasar, Caroline, y fracasé mintiéndote. Pero me di cuenta de que mi mayor fracaso sería perderte para siempre. No hay nada en este mundo más importante para mí que recuperar tu confianza». Caroline suspiró profundamente, estudiando cuidadosamente cada expresión de su rostro, buscando signos de falsedad, pero todo lo que encontró fue absoluta sinceridad, algo que ya no podía ignorar. «Sabes que no quiero más lujos ni riquezas, ¿verdad?», preguntó finalmente, todavía cautelosa. David sonrió, tocándole suavemente la mejilla. «Yo tampoco. Nada de eso importa sin ti. Si quieres, renuncio a todo lo que me queda de fortuna. Solo quiero vivir a tu lado, ya sea en una mansión o en un pequeño piso, ya sea en un restaurante caro o cocinando juntos en nuestra sencilla cocina. Eres tú quien hace que todo valga la pena». Caroline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, conmovida por la fuerza y la sinceridad de aquella declaración. Por mucho que intentara resistirse, era imposible negar cuánto lo anhelaba su corazón, cuánto deseaba que aquellas palabras fueran realmente ciertas. «¿De verdad estás dispuesto a dejarlo todo, David? ¿Por mí?» Él sonrió suavemente con absoluta confianza. «Ya he renunciado a todo. Lo único que aún no tengo, lo único que realmente quiero, eres tú». Caroline sonrió tímidamente, sintiendo por fin que la última barrera que la separaba de él empezaba a desaparecer por completo.
Si acepto darte una segunda oportunidad, habrá condiciones, dijo aún seria, pero con una creciente ligereza en la voz. David asintió rápidamente sin vacilar. Cualquier condición. Lo que tú quieras, lo haré. Ella se acercó más y le sostuvo la mirada con firmeza. Quiero sinceridad absoluta, sin mentiras, sin secretos. Si hay algo oculto, no habrá una tercera oportunidad. David asintió inmediatamente, apretándole las manos con suavidad. Te lo prometo. Nunca más habrá secretos entre nosotros. Tendrás toda mi verdad, siempre. Caroline sonrió al fin, sintiendo que su corazón se llenaba de una profunda y verdadera felicidad. Así que supongo que estoy dispuesta a intentarlo de nuevo, David. Pero esta vez todo será diferente, no solo tú. David sonrió ampliamente, emocionado, aliviado, sintiendo que un peso gigantesco se disipaba por fin. Diferente es todo lo que quiero ahora. Se miraron durante un largo y silencioso instante. El mundo a su alrededor desapareció por completo mientras se acercaban lentamente. Cuando sus labios por fin se tocaron, fue como si todo estuviera por fin en el lugar correcto. David sintió la felicidad más pura y genuina que jamás había experimentado, y Caroline por fin se permitió creer plenamente que aquello podía funcionar de verdad. Esa misma noche, en la pequeña cocina del piso de David, cocinaron juntos. Caroline le entregó un cuchillo y una zanahoria con una sonrisa juguetona. ¿Todavía te cuesta cortar zanahorias? David se rió y negó con la cabeza, aceptando el cuchillo con una mirada divertida. No tanto, pero sigo prefiriendo que lo hagas tú. Ella le dirigió una mirada cariñosa, divertida y llena de desafío al mismo tiempo. Así que coge este cuchillo, veamos si has aprendido algo. Mientras cocinaban codo con codo, David se dio cuenta de que por fin había comprendido la verdadera esencia de la felicidad. No estaba en las cosas que podía permitirse, ni en los lugares lujosos que frecuentaba, ni en la gente influyente con la que se relacionaba. Estaba en aquella sencilla cocina, en aquel modesto piso, junto a la mujer que amaba de verdad. Y en ese preciso instante, David supo con absoluta certeza que había encontrado algo más valioso que todo el dinero que había poseído en el pasado. Había encontrado la verdadera felicidad, construida sobre la confianza, la honestidad y el amor. Y eso era algo que no volvería a permitir que se le escapara.